Algias, artritis, artrosis, problemas del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque es una música que toma, la música de Juan Sebastián Bach es una música muy compleja en su expresión, pero muy sencilla en su creación. Juan Sebastián agarraba 3 o 4 noticas y las repetía, las permutaba, las combinaba de tal manera que hacía una música genial. Y eso, cuando el cuerpo lo escucha, cuando el sistema inmunitario es capaz de decodificarlo, es decir, la música se metaboliza, el cuerpo humano se come la música, se la traga. Por eso es que tú decías la música perversa, esa música que sabemos que es disonante, que tiene mensajes agresivos, tiene un efecto también negativo, porque el cuerpo que está allí solamente recibe aquello y comienza a metabolizarlo, como que si tú te tomaras un veneno, el cuerpo tiene una reacción, y si te tomas un remedio, el cuerpo tiene otra reacción. El cuerpo no puede decir, no me lo ponga, solamente lo metaboliza. Sumergirse en una piscina de basura. Hay música que es una piscina de basura. Exactamente. Y un baño de basura. Y otra es una piscina de pétalos de rosas. De pétalos de rosas. Entonces, esa imagen me gusta, de verdad. Ahora, nosotros vamos a ir a identificar, ¿sí? Pero antes de identificar, quisiéramos terminar este segmento con alguna melodía o como quieras, claro, acompañada de una canción. Mira, y el efecto que pueda tener ese sonido en el estado de ánimo. Una de las cosas que yo hago como terapeuta, yo trabajo con niños especiales, trabajo con niños, digamos, de educación especial, con condición especial. Trabajo con niños Asperger, trabajo con niños autistas. Y a veces son unos genios ocultos. Son unos genios. ¿Viste? Ese es el nuevo tipo de ser humano que viene. ¿Viste? Que no los comprendemos nosotros, y resulta... Nosotros no los comprendemos. A ellos sí. Y ellos no saben cómo comunicar la genialidad que tienen por dentro. El autismo. Eso es lo que les da impotencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos pues en este servicio humanitario que es ayudar, y la música es un tremendo vehículo para que ellos despierten, se abran. Los niños con autista también reciben beneficios de estos tratamientos. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo uso, una de las primeras cosas que yo uso, este instrumento que es un xilófono, que es una marimba, xilófono, un metalófono que también se llama, es un instrumento muy sencillo, contiene todas las 7 notas musicales, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, y es una maravillosa manera, digamos, didáctica de comenzar a que el niño, con condición o sin condición, comience a tener contacto con la música. Y una de las primeras cosas que yo le enseño a todos mis niños es esta. ¿Otra vez? Ese hizo. ¿Otra vez? ¿Verdad? Perdón. ¿Ve? Es una manera de que él vaya conociendo música, que se identifique con algo que le es propio, si es venezolano, por ejemplo, que es el himno nacional, y además que es una melodía maravillosa. Sí, claro. Es una melodía extraordinaria. ¿Ve? Es como los pollitos, ¿no? Pero es hasta conmovedor. Sí, ya, claro. Ve que te conmueve, inmediatamente te pone en sintonía con algo dulce, con algo tierno, con algo infantil, con algo bonito. Eso es la música, ese es el poder sanador del sonido. Vamos a identificarlo. Claro. Ya volvemos. Con los efectos de la musicoterapia.
con tu risa demostrando tus sonidos y montañas. La, 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 la. Aquí me quedo contigo. Ay, ay, ay. La, la, li, li, la. La, 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 li, la, li, la. Sabana. Mira, me están preguntando aquí, un amigo, se hace en el aire, Ciacia. Este es una persona de audiencia que siempre está pendiente del programa, y otro me dice aquí, excelente, como dice Usema, dice, buenísimo el inicio del programa, excelente, se la comieron, felicitaciones, es el tipo de ejemplo de nuestra cultura. Gracias. ¿Por qué los pollitos causaron ese estado de emoción, de ternura conmovedora? Claro, porque ¿cuándo aprendes tú los pollitos? ¿En qué Cuando uno es un bebé. Cuando eres un bebé. ¿Y hacia dónde te lleva ese hizo, esa identidad sonora, hacia dónde te lleva? Hacia ese estado de inocencia, hacia ese estado de ternura, hacia ese estado de pureza que tienen todos los niños. Qué lástima como la sociedad per se castra, ¿no? Y las sociedades neuróticas crean sociedades neuróticas, claro, y hijos neuróticos. Crean individuos neuróticos. Sí, crean individuos neuróticos, es lamentable, porque sí, esa ternura de la que estamos hablando, de que imagínate tú cantabas Los Pollitos y yo recordaba era Camila. Y Camila quizás está en su casa viendo el programa y tú sonías Los Pollitos, dicen, y simplemente el sonido con la memoria de la ternura de esa criatura, esas cosas combinadas. Tus lágrimas salieron ahí. Es una cosa incontenible, entonces, claro. Pero lo lamentable es cómo la sociedad puede llegar a castrar al hombre y a la mujer y frustrar toda esa ternura y ese amor y esa capacidad de crear y belleza, claro, que traemos, ¿no? Increíble. Aún así podemos recuperarlo con la música. Aún así hay buenas noticias, Rubén. Terapias. Fíjate, yo siempre digo que en Venezuela, que es un país tan profundamente musical, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo del poder transformador de la música, y ese ejemplo es nuestro sistema de orquestas infantiles y juveniles. Eso es un semillero de líderes, eso es una estructura musical que lo que ha hecho es formar líderes mundiales. Sí, si Dudamel no es un líder mundial, explícame tú qué es. Y salva a un hombre y salvas al mundo. Claro. Entonces todos estos niños, imagínate, cada uno de ellos. A través es decir, ¿por qué la música entonces es un poderoso instrumento de desarrollo personal? Un niño que comienza a estudiar viola, cello, fagot o lo que sea, tiene que comenzar a organizarse mentalmente, porque tiene que aprender memoria, aprende, digamos, motricidad, notas musicales, números, aprende otro lenguaje universal. Hasta matemática, porque la música... Claro, la música es pura matemática. Pura matemática. Aprende a moverse mejor, aprende disciplina, aprende a trabajar en equipo. Una autoestima increíble. Claro, y entonces se generan líderes. Y una seguridad, claro. Y además son seres exitosos hasta monetariamente. Sí, al final. O sea, porque son unos profesionales que ya desde un principio están aprendiendo a ganarse la vida con lo que hacen y a ser felices y a ser seguros de ellos mismos. Claro, y a ser felices. O sea, ve el efecto que tiene la música, increíble. Y a obedecer, a tener, digamos, un director, a saber cuál es su lugar. La disciplina y la jerarquía. Todo. La música es una maravilla. Es una maravilla. Si no, dilo tú, que te has formado en música. Sí.
Entonces, estos instrumentos, decías, tienen un efecto terapéutico. Sí, por ejemplo, fíjate, esto es un instrumento africano, esto es un udú. Udú significa tinaja o pote. Entonces, es un instrumento muy curioso porque tú lo ves, este está hecho de arcilla, ¿verdad? Esto es un instrumento que pareciera un instrumento, parece un tambor. Parece para sembrar una mata. Exacto. Y entonces, lo que suena, aunque el instrumento se debe golpear para que suene, lo que nos dice que es un instrumento de percusión, realmente lo que suena del instrumento es el aire que está dentro, porque ves que tiene dos orificios, el orificio normal por donde tú meterías la florecita y otro orificio extra, ¿verdad? Que hace este sonido, que es un sonido que te recuerda el agua, ¿cierto? Entonces, yo le llamo sonidos primordiales. Es el aire, es un sonido primitivo. Son primordiales. Es un sonido, exacto, un sonido primario. Este es un sonido que te recuerda el agua, que te recuerda el origen, sirve para trabajar todo lo que son estados de miedo, todos los bloqueos que genera el miedo. ¿Y tú usas esto en tus terapias? Yo lo uso en mis terapias. Una persona que te plantea y me imagino, supongo, llega y te dice, mira, Juan José, tengo ataques de pánico, de miedo. Exacto. No sé cuánto. Entonces dentro de todo lo que yo le... Claro, yo ahora lo que he hecho, como te decía anteriormente, es integrar las cosas que hago. Normalmente, tal vez por el tema del desconocimiento que hay, o de la poca, no del desconocimiento, sino de la poca información que tenemos sobre la musicoterapia, muy poca gente llega a mi consulta específicamente para que yo le haga una me estoy muriendo, de musicoterapia. Hola, me estoy muriendo. Por ejemplo, me consultan más como acupuntor, o me consultan más como quiropráctico, o me consultan más. ¿Y tú detectas entonces? Entonces, luego de hacer una historia, luego de hacer un tratamiento, yo puedo combinar ambas cosas. Por ejemplo, un instrumento como este, que es un cuenco tibetano. Cuenco tibetano. Esto es una aleación de unos 7 metales y tiene varias formas de hacer sonido. Una de ellas es esta, que es esa resonancia en el aire. Y otra es por la frotación que genera este sonido. Ojalá se pueda percibir a través del micrófono. Parecen las rocas rodando. Exacto. En el mar, en el río. Exacto. Entonces, por ejemplo, este es un instrumento que yo muchas veces lo uso sobre el cuerpo de la persona para desbloquear esas memorias, esas cosas. A ver, le das para que vibre. Exacto. Y luego lo pongo, por ejemplo, ahorita porque tengo el micrófono, pero por una persona acostada, ¿verdad? Lo puedo colocar sobre el ombligo, lo puedo colocar sobre el área del corazón, lo que es el chakra cardíaco, lo puedo colocar sobre el plexo solar, lo puedo colocar, por ejemplo, sobre alguno de los miembros, sobre un hombro, lo puedo aproximar a las para orejas. Dolores, mitigar dolor. Sí, los dolores son energía que se quedó ahí. Que se quedó allí. Si tú, por ejemplo, agarras un instrumento como este, que tiene una resonancia muy grande. Déjalo sonar, dale otra vez y déjalo sonar. Eso queda. Imagínate cuando lo tienes sobre el cuerpo y empiezas a recibir aquella cosa y empiezas a disfrutar y te conectas. Vuélvele a dar. ¿Qué te recuerda eso? Bueno, un reloj de pared Big Ben que tenía mi mamá, pues desde que abrí y los ese ojos. Recuerdo a ti yo personalmente tengo todavía el reloj. ¿Es agradable o es muy agradable, muy agradable. Entonces ahí te despierta una memoria. En mi memoria veo a mi papá parado dándole cuerda al reloj de pared. Y eso es una belleza. Y eso era un ritual para nosotros. Ver a mi papá a las 10 de la noche darle cuerda al reloj de pared. Bueno, son memorias. Exacto, ¿ves? Entonces decía el efecto. Yo en una de esas estaba. ¿A ti te gustan esos juguetitos, no? Sí, esto me parece que tiene. Sí. Que eso me parece más indígena, no sé. Sí, esto es más así. Y esto el también día del indígena americano. Fíjate, esto es un instrumento que los construyo yo mismo. Yo, por ejemplo, se hace con una semilla que se consigue por aquí, que es la semilla de retama. Yo las agrupo, por ejemplo, aquí con esta. Que la gente la usa le mandan a meterse una en el bolsillo por la hemorroides. Imagínate. Ah, sí. Si la retama tiene un efecto medicinal. Pero en el bolsillo, la gente dice, solo tenerlo en el bolsillo, es como un ojo de samuro. También los hindúes la raspan y hacen bebidas, hacen brebajes para rebajar, para purificar. ¿Qué te parece la una retama? Semilla con alta. En el caso de musicoterapia. Este instrumento, entonces, yo lo hago, imagínate que estés con los ojos cerrados, en una camilla, silencio, con otra cosa, y este es un instrumento que te evoca, digamos, te hace relajar, pues es un instrumento que sirve mucho para la relajación. Yo lo combino con otras cosas. Esto, por ejemplo, es un instrumento boliviano, se llama chas. Y esto no es más que... uñas de vaca. Estos son uñas de chivo. De chivo. Ellos, los chivos van mudando. Van mudando. Van mudando sus cosas, ellos la recogen y hacen un instrumento como este. Entonces yo
la combino con este, aquí tengo el sonido, digamos, agudo, aquí tengo el medio, y con esta semilla también que tengo el grave, y hago una lluvia con tres, o hago un río. ¿Sigue sonándolo? Con las tres frecuencias de aguda, media y grave, ¿no? Es relajante. Sí. Definitivamente. Y otras cositas que se pueden A usar. ver, Es decir, yo te traje pues solamente una muestrita, ¿no? A ver este. Bueno, fíjate, esto es sencillamente un tubo de lavadora. Lo que Ajá. llaman un güere, eso por ahí. De lavadora. Te pido un permisito Vas para... a girarlo para que suene como... ¿Sí? Tiene esta melodía, sigue. Claro. ¿Sí? Tiene una melodía, ¿no? Claro. No es un solo Entonces, sonido, un silbido. no es un solo sonido. No es un silbido. Dependiendo de la velocidad con lo que Hay tú le como que vibres, una composición. puedes hacer, exacto. Y Bien. te sugiere el sonido del aire. También es el silbido que siempre tiene el aire. Pasa, sí, soplido de viento. Entonces, esas memorias tú las puedes despertar con este tipo de cosas. Solamente pues es una ¿Qué te muestra parece, chico? de ¿Esto qué es, algunas hermano? cositas, ¿no? Esta visita aquí. Esto es un instrumento que se llama cachichi, es un instrumento de origen africano Tócalo, a ver. que forma parte de... Esto es parte de un, de un conjunto de un instrumento brasileño que se llama birimbao, que es un arco que se percute con un palito, y esto acompaña rítmicamente ese sonido. ¿Ves? Puedes hacer ritmo, puedes acompañar esas cosas y puede dar efectos sonoros. O sea que no es necesario, no solamente el terapeuta que nos aplica terapia con los instrumentos y con la música, sino que nosotros también podemos activar nuestras energías interpretando el instrumento nosotros Claro, mismos. claro. O sea, alguien que tenga sus maracas, que esté consciente. Porque Claro. otra cosa, yo me preguntaba, una persona, un llanero que está tocando con su música, él está tocando la maraca, él está consciente de esa melodía hermosísima que él puede acompañar, pero si se hace consciente de que eso tiene un efecto terapéutico en su Imagínate. organismo, Se potencializa, eso se crece. o sea, es crear conciencia de lo que estás haciendo Exactamente. y el propósito. Claro, parte de lo que yo hago ahora también O sea, el propósito es terapia. como músico y como terapeuta, ahora estoy haciendo una especie de conversatorios músico-terapéuticos, es decir, donde canto música venezolana, sobre todo, porque eso es Tu fuerte. mi necesidad, no, también necesidad. mi necesidad como De venezolano. expresión, claro. Como claro. venezolano, sobre Así es. todo. Y es que estamos también en un momento donde tenemos que ir hacia nuestra raíz. Y es que a nivel planetario el Claro. mundo está convulsionado. Entonces, si yo quiero hacerme un mejor ciudadano universal, tengo que hacerme un mejor venezolano, ¿cierto? Claro. Tengo Y para que hacerme conectarme mejor con mi venezolano raíz. tengo que hacerme mejor persona. Exacto. ¿Y cómo me hago Entonces, mejor persona, Juan José? Abriendo mi corazón, abriendo mis sentimientos, sirviendo. Por eso decíamos anteriormente, antes de comenzar el programa, yo me veo a mí mismo como un servidor. Yo soy un servidor del prójimo. Yo le sirvo a la divinidad a través de lo que puede hacer con el ser humano. Y eso me hace sentir muy bien. De verdad, Qué que bueno. me hace sentir Qué infinitamente bueno, qué bien. bueno. Y me siento muy contento de estar haciendo esto. Ahora, vamos a identificar, pero nos vamos con alguna otra melodía al sonido y al regreso hablamos un poco, aunque tú viniste aquí a instruirnos sobre música terapia, podías hablar un poco de la acupuntura, los meridianos, Correcto. la importancia de eso, para saber un poco de esto que es bien interesante. Correcto. Vamos, o escuchamos esto, Enrique, y identificamos y volvemos para el último segmento. Súbelo para que lo vean completo allá en la pantalla.
música del Tíbet, creo. La había escuchado. Identificamos y volvemos. El sonido que estamos escuchando es de origen tibetano. Claro, pero también es un sonido humano, porque tú te pones a ver un piache, un chamán americano, por ejemplo, nuestros piaches agarran una maraquita y hacen, y tú ves que hacen cosas, es decir, eso forma parte de nuestra naturaleza. Nuestro origen, de nuestra ¿Sí? memoria. ¿Eh? Claro, entonces se hacen en el Tíbet. ¿Cómo hace el piache? Es decir, El él sonido, puede agarrar el piache, el sonido con tu boca. Y eso crea, digamos, un efecto hipnótico en el otro. Lo hacían los Sioux y los Todo, indígenas todo, americanos. todos los seres Hacías humanos también, lo han que es hecho. interesante, que lo escuchen, el sonido de los lamas tibetanos. Exacto. Puedes emitir ese sonido. Sí. Creo que ellos acompañan ese sonido con este instrumento. No, esto es australiano. Australiano. Sí, pero ellos sí. tienen algo muy parecido. Tienen como una trompeta, pero de metal. Larguísima, Una trompeta sí, larga no y recuerdo con su una nombre, trompa no grande, recuerdo sí, su que nombre. suena un poco como eso. Sí, Karuma. ¿Se llama? Se llama una Karuma. Uy, yo no sabía. Sí, Karuma. Fíjate, me estás enseñando eso. Karuma no lo con sabía. K. Ajá. Fíjate, es algo así como esto, ojalá se pueda percibir. Ese sonido tiene lo que se llama en música un drone, es decir, tiene un sonido base, una nota pedal, y encima de ese sonido tiene varios armónicos que uno los cambia modificando Yo lo he la escuchado. posición de la lengua. Exacto, se escucha, ¿verdad? Que ellos hacen eso. Exacto, entonces eso es muy sanador, sobre todo para quien lo hace. Eso es una técnica de meditación también personal. Imagínate los sonidos vocales que usan los Rosacruces, Exacto. que es, por ejemplo, hay un sonido vocal Rosacruz que es el sonido primordial del Ra, Ma, Om, Exacto. y cuando se emite el Om, esa vibración hace que vibre la pineal y la pituitaria. Exactamente. Generamos ciertas sustancias de Endorfina, endorfina, dopamina. exactamente, Exacto. ya, increíble. Entonces ahí tienes, digamos, también para la gente que gusta de llevar todo a lo científicamente demostrable, que hay personas que eso es respetable también. Su mente está decir, estructurada su mente de está manera tan estructurada científica que exacto. no permiten... Pero ahí también pueden conseguir realmente una explicación de por qué la música hace lo que uno dice que hace. Es decir, que libera dopamina. Nosotros decimos que sí, Claro, que sí te hace lo sentir hace, bien, pero el te hace- escéptico dice que no. Exacto. Entonces, Hay una manera de explicarle y que lo comprenda, claro, y él también se beneficia. hay cierta frecuencia que cuando en la pineal, por ejemplo, esa vibración te toca, inmediatamente el cerebro se estimula y empieza a liberar neuropéptidos Sí, o así es, dopaminas así o es, endorfinas. así es. Además, el resultado es que te vuelves más creativo, más Exacto. resistente a los virus, a las resfriados. Exacto, entonces el sistema inmunológico se se fortalece, mejora, se el fortalece. sistema nervioso se calma, Sí. el sistema endocrino se regula, empiezan las hormonas, con ese chorro de dopaminas, con ese chorro de endorfinas, empiezan las hormonas a tener, digamos, una homeostasis más regular, mejor. Empieza, por ejemplo, el estómago a recuperar su movimiento peristáltico de expansión y contracción. Empieza el intestino. Puedes mejorar tu cuestión Claro, de estreñimiento, todo. se mejora todo el funcionamiento. Todo. Y parece que todo tiene que ver con estos que llamamos chakras, que los hindú llaman chakras, los rosacruces lo llaman centros psíquicos, Exacto. y que están a lo largo de la columna vertebral y tienen que ver